Salud, amigas y amigos de laiguana.tv. Hoy tenemos con nosotros para una entrevista doble a la socióloga Mariclein Stelling y al abogado Pedro Niquen. Cada uno de ellos podría perfectamente darnos una entrevista completa sobre muchos temas nacionales, pero los hemos traído juntos porque ellos integran una iniciativa muy interesante para reunir a gente de diferentes tendencias políticas y propiciar el diálogo o evitar que se detenga el diálogo entre los sectores políticos nacionales. Entonces quería en primer lugar que nos contaran un poco cómo surgió esta iniciativa de diálogo. Bien, nosotros tenemos ya un poco más de 2 años acercándonos y discutiendo gente de un pequeño grupo y realmente hemos ido acercándonos y ganando confianza y ganando cercanía entre nosotros. Y de pronto dijimos, bueno, ¿por qué no ensayamos una reunión más amplia? El país está para invitar al entendimiento. El diálogo que se está empezando no tiene dolientes y nosotros estamos convencidos que en todos los sectores políticos hay gente que quiere apoyarlo y que ansía que haya un acuerdo político que pueda sacar adelante el país. Entonces nos decidimos hacerlo, tenía un poco de aventura, la pura verdad, porque no sabíamos si eso podía terminar, digamos, en un atajaperros ahí en una reunión, pero resulta, Clodoaldo, que, la reacción fue la que conocemos, la gente estaba con muchas ganas de verse. La gente estaba buscando encontrarse, realmente se sentía un ambiente de cordialidad, de comprensión y de respeto. Que era muy difícil de pensar en ese grupo de personas que estaba allí hacía tiempo. Luego tuvimos una repetición de la experiencia cuando vino el Premio Nobel Abbassi, que también lo trajimos invitado al mismo grupo para mostrar cómo la sociedad civil tunecina pudo impulsar y estimular la negociación que terminó en una democracia constitucional árabe, que es el único resultado fructífero verdaderamente de la llamada primavera árabe. Y luego, a partir de allí, volvimos a tener una nueva reunión donde finalmente decidimos, como se dice, salir del closet, ¿no? Y dimos una rueda de prensa que los voceros fuimos Mariclein y yo, que hoy día nos tratamos como 2 amigos y que estamos trabajando con mucha sintonía y que acostumbramos a comentar las cosas y sobre todo a reírnos juntos de las cosas que pasan también. Y para ti, Mariclein, ¿cómo fue esa experiencia? Y a concordar en muchos temas sí, y señor. Aspectos de la realidad venezolana, que es lo importante. Claro. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Porque tú has estado vinculada a la revolución, has estado, digamos, incluso eres funcionaria de un organismo del Ministerio de Cultura. ¿Cómo ha sido esa experiencia de verte con esas otras personas del otro bando? Claro, bueno, yo nunca he sido una persona, digamos, perteneciente a polos, ni radicalizada en mi posición. Siempre había tratado de mantener una relación plural desde el punto de vista social y político. Entonces eso es una ventaja que yo tengo, digamos. He pertenecido a varios grupos previamente a que tenían también que ver con la paz, con el diálogo. Inclusive viajamos por América Latina llamando al reconocimiento sobre todo de los países andinos. O sea que yo tenía como una experiencia previa. Para mí ha sido muy satisfactorio porque independientemente de la posición política que yo tengo, yo soy muy pro diálogo hace muchísimos años, escribo en un medio impreso y mis últimos escritos estaban abocados y dedicados al reconocimiento y al reencuentro. Entonces creo que me siento como pez en el agua, creo que estamos emprendiendo una tarea que no es fácil, que además de que estamos obteniendo reconocimientos sociales y políticos, también va a haber cierta reserva de pensar que como es eso que nos estamos reuniendo en un país que está polarizado, que está radicalizado, donde si nos reunimos con el enemigo estamos siendo traidores, eso también está allí en el aire, ¿verdad? Traidores o traidoras. Pero yo creo que hemos tenido una buena labor de presentación en los eventos que hemos hecho, hemos tenido una buena acogida
una buena acogida social, política y también en prensa, en medios de comunicación social. Quería acotar a lo que dijo Pedro, que no solamente nos estamos dirigiendo al espacio político, nos estamos dirigiendo también a la gente, a lo que hemos llamado a la gente, a la sociedad civil, a ciudadanos y ciudadanas comunes de a pie. ¿Por qué? Porque nosotros en todas estas experiencias que hemos tenido últimamente, desde hace 2 años, como dijo Pedro, nos hemos dado cuenta que está emergiendo de la sociedad una fuerza despolarizante. Está emergiendo de la sociedad la necesidad de reconocerte en el otro como venezolano, de reencontrarte con el otro. Y además de la misma situación que estamos viviendo en el país, hay una necesidad de reconocer los problemas que tenemos son comunes y que la manera de resolver los problemas que son comunes, independientemente de la situación política, solamente lo podemos resolver reuniéndonos, uniéndonos, integrándonos, reconociéndonos en el otro como venezolano o venezolana y afrontando los problemas en conjunto. Y eso son fuerzas que yo diría espontáneas, que son sociales, políticas, psicológicas, que están emergiendo de la propia crisis, poderosísimas y positivas. Y nosotros de alguna manera en el grupo hemos recogido esas fuerzas sociales espontáneas, las hemos recogido y las estamos tratando, digamos, de expresar, de organizar, tanto ante audiencias políticas como audiencias de otro tenor. Bueno, fíjense, pareciera que uno de los objetivos del grupo es presionar a que los actores fundamentales, en este caso el gobierno y la oposición, continúen el diálogo, no se rompa nuevamente el diálogo como se ha interrumpido en oportunidades anteriores y como en este momento está suspendido, digamos así, ¿no? Yo creo que tú utilizaste ¿Cómo se puede lograr eso? Tú utilizaste un término importante, somos un grupo de presión. Creo que Clodovaldo nos está dando algunas pistas también. Exactamente, Pedro. exactamente. Hay que sentarnos a discutir eso. Nosotros estamos muy en discusión sobre cuál es la naturaleza de lo que estamos haciendo. Sabemos lo que no estamos haciendo. Okay. No estamos constituyendo una alternativa política ni nada que se le parezca. No estamos compitiendo. O sea, pero lo que queremos es ser un motor para el acercamiento entre venezolanos. Que cuando nos sentamos a ver, tenemos diferencias, pero también tenemos muchas coincidencias. La primera es que vivimos aquí, y que aquí vamos a seguir viviendo. Pero, entonces que tenemos que encontrar la forma de convivir más adecuada. Sí, en realidad nosotros ya en la declaración que dimos específicamente le dimos apoyo al proceso que se está gestando bajo los auspicios o con la ayuda del gobierno de Noruega. Y la verdad es que es una oportunidad muy buena que se tiene en varios sentidos. Primero, oye, que ya está, ya es demasiada lucha estéril en la que en definitiva la víctima es el país, es la gente, ¿no? Y eso hay que detenerlo, No puede seguir esto y no se puede detener si no se detienen los dos al mismo tiempo, porque es una vorágine, una cosa vertiginosa de irrazonabilidad. Entonces, y tenemos un buen intermediario que es bastante neutral, que tiene mucha experiencia. Yo confío realmente en que esto pueda progresar. Y no hay que preocuparse si por un momento se suspende. Claro, sería mejor que no se suspendiera nunca que estuviera. Pero en las negociaciones hay que tener paciencia. Lo que pasa es que Venezuela no está para paciencia, ¿no? Pero bueno, las cosas se trancan y cuando se destrancan es un parto y es yo creo que efectivamente esas negociaciones van a continuar, pero necesitan apoyo. Y una de las cosas que nosotros queremos es apoyo para esas negociaciones, porque hay mucho escepticismo, mucho temor, mucho deseo en las cúpulas de derrotar al otro, y resulta que la negociación es precisamente para no derrotar a nadie, sino para que ganen los dos. Entonces, bueno, todo eso conspira, pero nosotros sí queremos apoyar eso y lo consideramos una oportunidad extraordinaria para el país. Incluso hay que decir aquí que el doctor Pedro Niken tiene una experiencia personal importante en este campo, porque en su trabajo como diplomático durante largo tiempo participó en procesos de negociación sumamente complejos, como el de Ruanda, ¿no? Y el de Burundi, creo que me decía. El de Burundi, pero donde estuve más activo fue en El Salvador, que sí, estuve 2 años apoyando allí
Y allí hay una reflexión que se la hemos escuchado decir, que es que Venezuela tiene que llegar a una negociación de paz, a un diálogo, ahora o después de una situación peor, después de una guerra, después de un enfrentamiento. Y entonces es mejor que lleguemos ahora. Preferible antes del enfrentamiento violento, ¿no? Así es. Cuéntenos un poquito acerca de esa experiencia. Bueno, El Salvador era un país que tenía más de 10 años en guerra civil y un poco más de la violencia política anterior. Pero fue a partir del asesinato del arzobispo Romero que estalló la verdadera guerra civil. Y llegó un punto en que no se podían derrotar. Yo recuerdo, me hice amigo realmente de Shafiq Handal, que era el secretario general del Partido Comunista, pero era también la cabeza de la comisión negociadora del FMLN. Y recuerdo que un día Shafiq, que era un gran histrión, dio un golpe en la mesa y dijo: ¿pero ustedes qué creen? ¿Que están aquí para negociar las condiciones de capitulación del FMLN? Aquí estamos porque ustedes no nos han podido ganar la guerra. Y porque nosotros no le hemos podido ganar la guerra, porque si nosotros le hubiéramos podido ganar la guerra, ustedes no estarían allí. Entonces, ese fue el empate militar, como lo llamaba Shafiq, fue lo que llevó a que las partes se sentaran, y el desastre que había ocurrido cuando asesinaron a los jesuitas y hubo una ofensiva general del FMLN que capturó la mitad de San Salvador, entonces llevó a que interviniera el secretario general de Naciones Unidas bajo el paraguas del Consejo de Seguridad, que eso nunca había ocurrido en un proceso de guerra civil interna. Pero intervino con mucha fuerza, y el mediador que nombraron fue Álvaro de Soto, un gran diplomático, y era Pérez de Cuéllar, el secretario general, que quería resolver un conflicto latinoamericano antes de irse, y lo hizo faltando 20 minutos para que terminara su mandato. Fue una cosa bastante dramática. Pero allí, dos enemigos militares que se sentaron a la mesa como tales, se pararon con un proyecto de país común, porque los acuerdos de paz de El Salvador son un proyecto de país, incluyendo reformas constitucionales, organización de la policía, acuerdos económicos sociales, eran los más débiles, por cierto, pero estaban incluidos, la creación de la Defensoría del Pueblo, es decir, un volumen de acuerdos políticos que era realmente un proyecto común. Entonces, había necesidad de casi 100.000 muertos para que elaboraran ese proyecto. Había necesidad, como me contó Shafiq, el embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, un gran embajador americano, Pickering, que los acuerdos se firmaron a las 12 de la noche del 31 de diciembre, y él despertó a Shafiq a las 6 de la mañana en su hotel. Y Shafiq que se sorprendió mucho, y el embajador que le dijo: mire usted, después de tanta guerra, estábamos de acuerdo. Entonces, ¿para qué tenemos nosotros que repetir una escena como esa? Porque Venezuela, en los niveles extremos de polarización, lo único que le han faltado son los tiros. Y eso es aterrorizador, porque eso destruye a un país, destruye generaciones. De esto no hay... Venezuela logró pacificarse el siglo XX en relación con lo que fue el siglo XIX. El siglo XIX devastó este país. Entonces vamos a volver al venezolano del siglo XIX cuando tenemos la posibilidad de ponernos de acuerdo alrededor de un texto constitucional que está ahí y que lo podemos aceptar todos y nos podemos poner a aplicarlo entre todos para que no haya tantas, digamos, interpretaciones desastrosas de un lado y de otro, sino que sea una cosa que efectivamente sea un tratado de paz entre nosotros. Yo realmente, por haber estado en Burundi, yo fui después de las masacres y ahí la sonrisa había desaparecido. Si hay un continente que se ríe, es África. Y en Burundi no se reía nadie. La cara eran de miedo y de odio. Y en Ruanda fue peor. En Burundi mataron nada más 300.000. En Ruanda 1.000.000. Entonces, esa es una situación que bueno, yo no puedo imaginármela en nuestro país. No se corresponde con el talante venezolano. No se corresponde con una cultura democrática que mal que bien hemos ido construyendo, a veces a trompicones, pero que la hemos ido construyendo. Entonces, oye, bueno. Ahora, nosotros tuvimos también aquí, bueno, ustedes lo invitaron a Hassim Abbasi y lo tuvimos aquí en La Iguana Televisión,
Y la experiencia de Túnez es una experiencia en la que participaron unos grupos muy específicos, los sindicatos, el sector empresarial, el colegio de abogados y organizaciones de derechos humanos. Pero en Venezuela todos esos actores parece que están demasiado polarizados también. Están divididas. Entonces lo que ustedes están planteando más bien es algo intermedio, es algo que no está tampoco asociado a ese tipo de actores. Bueno, nosotros estamos planteando de alguna manera la despolarización a un mediano plazo. En parte es lo que estamos planteando. No tenemos la realidad de Túnez, es completamente diferente a la nuestra. Sin embargo, nosotros hemos logrado reunir, digamos, expresiones de la polarización política, expresiones de la polarización social, de la polarización comunicacional, o sea, y nuestra labor, nuestro trabajo se dirige a diferentes áreas. Nosotros, como dijo Pedro, como lo dijiste tú al inicio, estamos apoyando el diálogo en Oslo, de arranque. Estamos en desacuerdo con cualquier intervención extranjera, cualquier invasión, absolutamente no estamos apoyando ese tipo de cosas. ¿Qué estamos promoviendo nosotros? El reencuentro político, el reencuentro social, el reconocimiento cultural, ideológico y afectivo. Estamos trabajando con todas las áreas de la vida. Estamos dirigiendo nuestro discurso, nuestras comunicaciones a ese reconocimiento y ese reencuentro, que no es fácil. Pero como te dije al inicio, hemos hecho como una lectura de las fuerzas sociales que están emergiendo. Vamos a emprender un trabajo muy importante con los medios de comunicación social, porque nosotros creemos que de alguna manera los medios, la mayoría, sin querer queriendo, como el Chapulín Colorado, están transmitiendo la polarización y la radicalización, están alimentando eso. Con las redes sociales el trabajo es completamente diferente, porque en las redes sociales, inclusive hoy día hablamos del poder transmedia o el poder transmediático, que es ese poder que circula por las redes, donde cada uno de nosotros somos productores de información y consumidores de información. Y ahí se va configurando una verdad sobre la cual no tenemos control. Pero en los medios de comunicación social vamos a desarrollar una estrategia, es más, tenemos una comisión que se llama Comunicación, que tendría que ver con promover en los medios el lenguaje despolarizado, las categorías no polarizantes, no utilizar esas categorías. Inclusive en las reseñas de nuestra rueda de prensa, nosotros hicimos una recopilación y en un porcentaje importante la reseña de la rueda de prensa era chavistas y opositores se reúnen, de alguna manera no recogían la esencia de la rueda de prensa, sino recogían esa realidad que nosotros queremos un poco incidir en ella, en esa realidad. Los medios entonces son un elemento importante ahorita en nuestra tarea, en nuestro trabajo. Tenemos pensado quizás hacer reuniones con directores de medios, dueños de medios, con los propios comunicadores, para establecer una estrategia comunicacional. Inclusive de las reuniones que hemos hecho está saliendo una especie de proyecto radial con medios comunitarios para desde allí comenzar a difundir un nuevo lenguaje, una nueva forma de reconocernos como venezolanos y venezolanas. De allí quizás vamos a tratar de trabajar para digamos, construir categorías inclusivas, lo que Chantal Mouffe llamaba el pluralismo agonista, ¿verdad? El pluralismo agonista es que hay una pluralidad política donde el que es diverso a ti, diferente a ti, no es tu enemigo a vencer, no es tu antagonista. Y ella habla de antagonismo y agonismo. Entonces nosotros que estamos difundiendo el pluralismo agonista de Chantal Mouffe, somos plurales, somos diferentes, estamos en espacios políticos diferentes, ¿verdad? Hablamos diferente, categorizamos diferente, sentimos diferente, porque la polarización y la radicalización afecta hasta tus afectos. Porque cuando nosotros vamos a categorizar un hecho, lo hacemos desde dos polos y de dos radicalizaciones. Los medios lo reseñan completamente diferente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos referimos al diferente a nuestro, al que está en el otro lado político, también usamos otras categorías. ¿Y qué queremos nosotros con ese adversario? Lo queremos es destruir, eliminar. De ese querer destruir, eliminar a la violencia física de que está narrando Pedro, hay solo un saltico, ¿verdad? Entonces nosotros estamos montando como todo un diseño que donde la próxima estrategia quizás sea una estrategia comunicacional de reunirnos con dueños, con editores, etcétera, etcétera, y con los propios comunicadores para desarrollar una estrategia comunicacional que se inserte en lo que llamamos pues el pluralismo agonista. Mi adversario es diferente a mí, pero no es mi enemigo a vencer. Es otro venezolano o venezolana en el cual yo me reconozco, yo me reencuentro y juntos
podemos resolver pues las diferencias y echar el país a andar. Un poco nuestra estrategia va por allí. Parecemos medios comeflores, pero no somos comeflores, estamos dando una batalla importantísima que inclusive de alguna manera nos puede afectar. Claro. Nos puede afectar y estigmatizar por el hecho de que aparecimos juntos, aparecimos juntos toda la pluralidad política del país. Nosotros no tuvimos reservas en que viniera X, Y o Z. Estábamos todos allí enfrentando la rueda de prensa y empezamos ya pues toda una estrategia con esa rueda de prensa, una estrategia comunicacional. Ya para finalizar, me gustaría que cada uno expresara su opinión acerca de la interrupción o la suspensión del diálogo de Barbados, ¿no? En el sentido de cómo podemos verla desde el punto de vista político, esa suspensión, si se compara con lo que ocurrió en República Dominicana en 2018 y cómo podría reactivarse. Bueno, yo creo que es muy distinto a lo que pasó en República Dominicana. En República Dominicana hubo varios hechos que prácticamente pusieron fin a la negociación. Como fue, la oposición se levantó, el gobierno convocó elecciones, o no sé qué fue primero que después, pero en realidad me da lo mismo. Y eso se rompió. Luego terminó de complicarse porque el presidente Zapatero hizo algo que no debe hacer nunca un mediador, que es decir, usted tiene que firmar eso. Eso terminó de destruir esa gestión mediadora. Aquí estamos en un escenario completamente distinto. Primero, porque el gobierno ha decidido suspender y no retirarse, no se ha levantado, se suspendió, y se suspendió por una causa que yo no estoy de acuerdo, pero nadie puede decir que no es razonable que se levante en protesta frente a la escalada de las sanciones por parte de los Estados Unidos. Eso es comprensible y no se puede decir que es una cosa caprichosa. Ahora, el canciller Arreaza ha dicho que van a regresar. Yo he tenido algunos contactos por allí con gente cercana a los negociadores del gobierno y me dicen que el tema no es si van a regresar o no, sino cuándo. Por otro lado, los mediadores no se han amilanado y siguen insistiendo. Entonces, yo no sé, yo me siento, a lo mejor ilusoriamente, pero creo que tenemos uno de esos casos que un filósofo importante de la justicia llama la utopía realista. Creo que podemos estar cerca de la figura de la utopía realista, que no deja de ser utópica, pero que tiene bases, para considerar que se puede convertir en una realidad. Bueno, yo creo que, sin desmeritar al presidente o expresidente Zapatero, yo creo que los noruegos tienen tampoco sé si la palabra experticia existe, digamos, sí, claro. Tienen una experticia como mediadores y negociadores, creo que es importante, además pertenece a una cultura muy alejada a la nuestra, creo que es importante también. Por otra parte, tengo entendido lo que yo interpreté, el gobierno se separó de la mesa, pero no suspendió las conversaciones, porque hubo un elemento geopolítico que fue el recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos en torno a Venezuela, y porque en ciertos actores de la oposición hubo alegría ante aquello y apoyo ante aquello, factores políticos importantes que han debido permanecer callados porque lo que se está jugando en Oslo es el futuro de Venezuela. Entonces el gobierno dijo que se levantaba por la decisión de Estados Unidos y la expresión de actores importantes de la oposición, ¿verdad? Entonces creo que es algo temporal. Me imagino que se están redefiniendo volver a las condiciones. Yo creo que deben volver a la mesa de negociaciones, porque creo que yo no quisiera decir que es el último chance que tenemos, pero creo que es importante que en esta coyuntura que se está viviendo, esa mesa tenga éxito, donde yo creo que ellos están actuando más como mediadores, ¿no? Y negociadores, que creo que eso se diferencia con las experiencias anteriores de diálogo fuera del país. Creo además un elemento importante que nos desajusta todo, que lo comentábamos antes de empezar el programa,
que ha habido una reserva sueca, noruega, escandinava, que no se corresponde con nuestra cultura. Eso nos tiene un poco nerviosos porque no se ha colado nada. Y siempre en todos estos procesos hay alguien que chismea de un polo político del otro, que llama, mira, está pasando esto. Entonces uno siempre como que sabe lo que está pasando. En este caso eso ha sido una caja negra cerrada que no tenemos ninguna información, lo cual nos desajusta y nos incomoda. A mí me parece que es positivo que no haya llegado nada, porque entonces no estamos ni incidiendo ni corrompiendo lo que allí está sucediendo, ni los medios empiezan a jugar su papel político. Los medios son actores políticos descarados y declarados. Yo hablo de periodismo de trinchera. Aquí el periodismo que existe es periodismo de trinchera. Entonces es un periodismo donde yo estoy ahí disparando para destruir al otro, desde los medios de comunicación social, que es gravísimo además. Hemos tratado de incidir en eso, yo desde otros espacios. Pero yo creo que el momento que estamos viviendo es importante. Creo que no hay que desmeritar lo que representa nuestro grupo en este momento. Además quiero rescatar un poco la valentía o la osadía del grupo de salir en este momento y presentarse públicamente como nos presentamos. Y creo que hay que apostar al diálogo en Oslo y al diálogo desde la sociedad civil, porque yo creo que aquí hay que diferenciar, Clodovaldo, el diálogo de las cúpulas políticas, que es lo que está sucediendo en Oslo, que es lo que sucedió está sucediendo con la mediación de los noruegos, en Barbados. Pero también creo que no hay que despreciar el diálogo también desde la sociedad, esas fuerzas espontáneas que están surgiendo, que creo yo que es donde nosotros tenemos que incidir. ¿Qué es lo que ustedes han llamado el microdiálogo, no? El microdiálogo y microacuerdo, que lo estamos llamando así porque hemos detectado que a niveles pequeños, micro, se están dando reencuentros y microdiálogos y están llegando a acuerdos para solventar problemas prácticos de la sobrevivencia, de la vida. Eso es importante, eso lo hemos intuido. Estamos haciendo reuniones también de microacuerdos y microdiálogos para ver en realidad qué magnitud tiene, cómo podemos promover esos microacuerdos y microdiálogos a lo largo y ancho del país. Algunos periodistas del interior nos han llamado, interesadísimos en lo que estamos haciendo en Caracas. Eso nos obliga de alguna manera, Pedro, a pensar en una estrategia para el interior de la República. Ya yo he ido, no como parte de este grupo, pero ya yo he ido a Coro, que me invitó un medio de Coro, nos llamaron, creo que fue de Puerto Cabello, ¿verdad? Puerto Cabello, ayer. Eso es importantísimo lo que está sucediendo. El interior vio la rueda de prensa y está interesado en qué estamos haciendo. Por lo tanto, quizás lo que tenemos es que diseñar una estrategia para que esto ocurra en diferentes regiones del país. Claro. Bueno, y esperemos que esta entrevista también contribuya a eso. Le damos las gracias a Mariclén Stelling y a Pedro Niken por haber estado con nosotros hablando de esta importante iniciativa. Amigas y amigos de La Iguana TV, los invito para que se suscriban al canal YouTube de La Iguana Televisión y le den a la campanita para que reciban las notificaciones sobre los nuevos videos, tanto de Cara a Cara como de los demás programas de La Iguana Televisión. Le doy las gracias al equipo técnico integrado hoy por Emilio Laperuta, Carlos Pérez y Alejandro Pérez, y a ustedes, amigas y amigos de La Iguana Televisión. Será hasta la próxima vez. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.